Buenas noches, José. Les comento que ahorita vamos a seguir con las exposiciones. Se encontrará el compañero Luis Alberto Aguilar Batres. O Ernesto Boris Díaz López. Esos son integrantes del grupo número 9. Si no, vamos a pasar al siguiente grupo. Buenas noches, compañero. Sí, fíjese que uno de los compañeros que mencionó, él no participó realizando el trabajo, entonces estamos el resto de los compañeros. ¿Cuál es el nombre del que no participó? Disculpa. Él está dentro de la diapositiva, no recuerdo ahorita el nombre, pero Va. él está en rojo. Va. Si Ajá. quieren, empiece con su exposición Ok, y me pasan la ahorita. diapositiva. Buenas noches, licenciado. Creo que está confundido de grupo porque él, bueno, nosotros somos de la 91 a la 100 y él no está en nuestro grupo. No, es que él ahorita está mencionando del 80 al 89 o del 81 al 90, no esté mal, que es el grupo número 8. Ah, está bien. Es- Ajá. Como dijo grupo Sí, 9, así es. entonces me confundí. Ok, entonces ahorita presentará una compañera y ahorita le leemos las funciones. Asistencia social está ejercer la rectoría de acciones en salud a nivel nacional, coordinar acciones en salud de cada una de las dependencias u otras instituciones del sector de salud, buscar alianzas para la presentación de los servicios de salud a través de normas técnicas conforme a la infraestructura para evitar duplicidad de esfuerzos, coordinando con organizaciones no gubernamentales, mantener vigilancia y control epidemiológico a través de estudios y directrices, brindar capacitación e información a recurso humano de forma descentralizada, velar por los traslados y convenios internacionales relacionados con salud, promulgar medidas en salud de acuerdo a ley, reglamentos u otras disposiciones en relación a las funciones que protegen a la población, propiciar y fortalecer la participación de la comunidad en las acciones de salud según sea su necesidad de forma parcial o total, elaborar, revisar y recaudar y readecuar reglamentos para la correcta aplicación de la ley que rige las funciones, crear y supervisar las políticas y los planes de salud pública, administrado descentralizadamente todos los programas prioritarios que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecuta en todos los servicios de asistencia, fusionando dichos procesos con la iniciativa privada, fiscalizando el funcionamiento y buscando mecanismos descentralizados para el mismo. Esas son algunas de las funciones que nosotros encontramos del Ministerio de Salud, de Salud Pública y Asistencia Social. No sé si gustas que también te lea algunas leyes aplicables. Solo algunas compañeras para hacerlo Bueno, lo más breve posible. entre las principales que encontramos sería el Código de Salud, que es el decreto número 9097, la Ley del Desarrollo Social, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Accesibilidad a los Medicamentos, el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines y normas para el otorgamiento de tarjetas de salud y constancias de buena salud.
Eso sería todo, compañero. Muchas gracias. Gracias, compañera. Entonces, ahorita vamos a pasar hoy sí con el grupo número 9. Se encontrará Keila Maribel Contreras Gil. Buenas noches. Es Kaylee. Kaylee, perdón. Ahorita solo alguien del grupo que va a presentar. Nosotros escogimos el Ministerio de Finanzas Públicas. Entre una de las funciones que tiene este ministerio es el encargado de formular la política fiscal y financiera, económica, social del gobierno, proponer al Ejecutivo la política, los ingresos y egresos del Estado. También tiene como otra función proponer los ingresos y percepción a la Superintendencia de Administración Tributaria, coordinar a la Superintendencia de Administración Tributaria los ingresos de la recaudación de impuestos, transferir a los organismos y entidades del Estado los recursos financieros asignados a sus respectivos presupuestos. Otra función que tiene este ministerio, es llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado. Evalúa cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y propone al organismo ejecutivo las medidas correctivas que su ámbito de competencia necesita. Efectúa el cierre contable y el monto a liquidar anualmente de los ingresos y egresos del Estado. Lleva la contabilidad patrimonial de los bienes que constituyen los activos del Estado. Otra función también es controlar, registra y custodia los fondos y valores públicos. Administra y programa el servicio de la deuda pública interna y externa del gobierno. Asimismo, también fija las normas y procedimientos operativos relacionados con el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado. Y como una última función que se podría mencionar sería establecer, desarrollar y dirigir las funciones de administración de personal, administración financiera y administración de bienes y servicios de cada una de las unidades y dependencias administrativas del gobierno. También las leyes en las cuales se basaron este ministerio es la Constitución, entre una de las más relevantes de la Constitución, la ley del organismo ejecutivo, el decreto ley 141/85 del jefe del Estado, la ley del registro de información catastral y las reformas de ley de transformación agraria. Solamente. Gracias, compañera. Ahorita vamos a pasar con el grupo número 10. Se encontrará el compañero Freddy David Chután Mesa. Él era de nuestro grupo. Sí, licenciado, yo estoy del grupo. Ajá. No tengas pena. Okay. Se encontrará el compañero Alejandra Vanessa Barrios Salguero. O Óscar Alejandro Galicia Rivera. O María Jimena Santis Ruiz. Vamos a pasar al siguiente grupo. Buenas noches, licenciado. Creo que no se encuentran, pero yo soy del grupo 10 y si gusta puedo presentar. Por favor. Claro, gracias. Ahorita pongo la presentación.
Bueno, a nosotros escogimos como grupo el Ministerio de Cultura y Deportes. Entre sus funciones están en el artículo 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, promoción y extensión cultural y artística de conformidad con la ley, formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural de conformidad con la ley, administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de comunicación oficiales de radio y de televisión, promover, difundir la identidad cultural y valores cívicos de la nación en el marco de su carácter pluriétnico, crear, participar la administración de los mecanismos financieros adecuados para el fomento, promoción, extensión cultural y artística, impulsar de forma descentralizada la recreación y el deporte no federado. Entre las leyes aplicables podemos encontrar la Constitución Política en su artículo 65, la Ley del Organismo Ejecutivo en el artículo 31, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y de la Nación, decreto número 26-97, Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, decreto 76-97, Ley de Espectáculos Públicos, decreto número 574, Ley del Archivo General de Centroamérica, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Convención para la Protección del Patrimonio Cultural, Natural, etcétera. Las acciones del Ministerio Público también las acciones del Ministerio se enmarcan también dentro de las políticas culturales y deportivas nacionales. Acuerdos de paz y los lineamientos de gobierno 2004-2008. Solamente, licenciado. Muchas gracias. Gracias, compañera. Vamos a pasar con el grupo número 11. Se encontrará Wilfredo de Jesús Huerta López. Sí, licenciado, aquí me encuentro. Muchas gracias. Claro que sí. En nuestro grupo número 11, nosotros elegimos el Ministerio de Finanzas Públicas. En las funciones más importantes que ejerce el Ministerio de Finanzas Públicas son las siguientes. Sería formular la política fiscal financiera del corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del gobierno. También tienen las funciones como proponer al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución. También tienen como dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. También podemos encontrar como proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT normas para desconectar la recaudación de impuestos. También coordinar a la misma SAT la programación de ingresos derivados a la recaudación tributaria. También podemos encontrar en sus funciones transferir los recursos asignados en el presupuesto a los organismos y entidades del Estado. También podemos encontrar definir la política para seleccionar proyectos y programas de inversión social. Serán realizados con fondos propios, préstamos y cooperación externa. Fijar normas y procedimientos operativos relacionados con el sistema de concentraciones y adquisiciones del Estado. Como por última función tienen evaluar la ejecución presupuestaria del Estado cada cuatrimestre y proponer a la Presidencia de la República medidas correctivas en el ámbito de su cooperación necesaria. Esas serían las funciones, estimado Lic. Gracias, compañero. Vamos a pasar con el grupo número 12. Se encontrará la compañera Dora Abigail Saucedo Morales. O la compañera Rocío Abigail Fernández Salazar.
Buenas tardes. Josué, toma nota de las personas que no están o del grupo, por favor, y pasa al siguiente grupo. Pasa a los siguientes 10. Bueno, electo. El grupo número 13. Se encontrará la compañera Astrid Michelle Pamaca Marroquín. Buenas noches, licenciada. Una Buenas disculpa. noches. Perdón, ya me encuentro aquí, solo que no pude activar mi micrófono, perdón. Ok. Ahorita. Gracias, Ahorita Roberto. presento pantalla. Muy buenas noches, compañeros, licenciada presente. Nosotros escogimos como el Ministerio de Finanzas Públicas, ya que es un ministerio súper importante en nuestra república, ¿verdad? Está dividido en despachos y demás jerarquías que a continuación veremos también. Principalmente nuestras funciones es formular la política fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del gobierno. Como segundo, proponer al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución. Dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Proponer, esta es una función muy importante, proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT normas para desconcentrar la recaudación de impuestos, así como también coordinar con la SAT la programación de ingresos derivados de la recaudación tributaria, transferir los recursos asignados en el presupuesto a los organismos y entidades del Estado. Otra función que también es muy valedera en este ministerio es evaluar la ejecución presupuestaria del Estado cada cuatrimestre y proponer a la Presidencia de la República medidas correctivas que en el ámbito de su competencia sean necesarias. Así como también vemos que definir la política para seleccionar proyectos y programas de inversión social, los cuales serán realizados con fondos propios, préstamos y cooperación externa. También tenemos que fijar normas y procedimientos para las diferentes operaciones y adquisiciones de nuestro Estado conforme a los acuerdos de nuestra respectiva ley. Fundamentando estas funciones, tenemos nuestras leyes aplicables que son la Constitución Política de la República, artículo 132, moneda, artículo 237, presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Decreto número 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo, artículo 35, Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo gubernativo número 112-2018, que es Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas. Así como también el Acuerdo Ministerial número 321-2018, Estructura Orgánica Interna del Ministerio de Finanzas Públicas. Muchas gracias. Gracias, compañera. Estará el compañero Roberto Leonel Dávila Morales. Yo soy del grupo anterior, del grupo que acaba de pasar. Entonces, Jocelyn Alejandra Gramajo Roldán. O Josué David Ramírez González. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Ahorita voy a presentar la pantalla. No sé si se mira o no te no.
Todavía no, compañero, pero si quieres Bueno, puedes empezar sin diapositivas, no hay problema. ok, ok. Pues a nosotros escogimos el Ministerio de Gobernación, las cuales son sus funciones compilar y publicar los códigos, leyes y reglamentos. Ahí está, ya me hicieron favor de compartirlo. Pues sus funciones es, como les digo, compilar, publicar códigos y leyes y reglamentos, aprobar los estatutos y reconocer la personalidad jurídica de las funciones, ejercer la vigilancia y supervisión de rifas y loterías, administrar los registros y sistemas de documentación de identidad ciudadana, prestar el servicio de notariado al Estado mediante el escribano de Cámara y de Gobierno, regular la política migratoria que debe de seguirse en el país, administrar el registro y documentación de los movimientos migratorios, administrar el registro de las armas de fuego en circulación y la identificación de sus propietarios mediante la DIGICAM, y conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. Y se rige mediante las leyes del Acuerdo Gubernativo 635-2007, que es el reglamento orgánico del Ministerio de Gobernación, el decreto número 114-97, que es la ley del organismo ejecutivo, en el artículo 36, el decreto número 11-97, que es la ley de la Policía Nacional Civil, el acuerdo gubernativo 607-88, el reglamento de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el decreto número 95-98, la ley de migración, y el decreto número 71-2005, la ley de Dirección General de Inteligencia Civil. Y las demás que están ahí en la presentación. Gracias. Gracias, compañero. Ahorita vamos a pasar con el grupo número 14. Se encontrará Ángel Gabriel Acutá Cali. Buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Bueno, en este caso, el grupo de nosotros eligió el Ministerio de Defensa, para lo cual una de las funciones es emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras del país. Una segunda función es ser el conducto de comunicación entre el presidente de la República y el Ejército y constituir el centro general directivo, orgánico y administrativo en cuanto concierne al Ejército. De igual manera, otra de las funciones es atender lo referente a la jerarquía, disciplina, instrucción y salubridad de las tropas y lugares de acuartelamiento de todo lo referente y relativo al Ejército de Guatemala, así como también la impartición de justicia a los miembros del Ejército Nacional. También todo lo relativo a los ascensos, retiros y excepciones militares. Asimismo, otra de las funciones es organizar y administrar los servicios militares establecidos por la ley y la logística militar, para que así al momento de que la nación necesite el servicio de esta importante institución del gobierno, puedan controlar conforme a la ley toda la producción, la importación, la exportación, el consumo, el almacenamiento, traslado, préstamo y todo lo referente a la conservación de armas de tipo militar. De igual manera, una de las últimas funciones es tomar las medidas necesarias para que en caso de limitación a los derechos constitucionales, las autoridades militares asuman las atribuciones que les corresponde, así como dictar las medidas pertinentes para la prestación de su cooperación en casos de emergencia o calamidad pública, todo conforme a la Ley de Orden Público. En este caso lo pudimos observar en la emergencia que ocasionó el COVID-19. Únicamente, licenciado, gracias.
Gracias. Vamos a pasar con el grupo, con el compañero José Rodrigo Cabrera Pastor. Buenas noches, sí, aquí me encuentro. Como grupo decidimos desarrollar el Ministerio de Energía y Minas y entre sus funciones está estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promover su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional de energía en sus diferentes formas y tipos. También tenemos coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la demanda del país y conforme a la ley de la materia. También cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos, la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos. También formular las políticas, proponer la regulación y respectiva y supervisar el sistema de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos minerales. También proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética, emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras instituciones públicas que inciden en el desarrollo energético del país y ejercer las funciones normativas de control y supervisión en materia de energía eléctrica que le asignen las leyes. Gracias. Gracias, compañero. Se encontrará el compañero José Carlos Torres Guerra. O la compañera Cristel Gabriela Arevalo García. Buenas noches, licenciado. A nosotros como grupo nos tocó el el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Para entrar en contexto, la definición de sector salud se entiende como el conjunto de organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. También son autónomas, semiautónomas, municipalidades, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias cuya competencia u objeto es la administración de acciones de salud. También incluyendo los que se dediquen a la investigación, la educación, la formación y capacitación de recurso humano en materia de salud. Ahora las funciones del Ministerio de Salud son pues las más importantes. Es ejercer la rectoría del desarrollo de las acciones de salud a nivel nacional, formular políticas nacionales de salud, coordinar las acciones de salud que ejecute cada una de sus dependencias y otras instituciones sectoriales. Está normar, monitorear, supervisar y evaluar los programas y servicios que sus unidades ejecutorias desarrollen como antes descentralizados. También está desarrollar acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de salud y las complementarias pertinentes a fin de procurar a la población la satisfacción de sus necesidades en salud. Solamente, licenciado. Gracias. ¿Será el compañero Gerardo José Marroquín Dionisio? ¿O Marlon Sebastián Sol Hernández? ¿Qué tal? Buenas noches, perdóneme. Fíjese que yo sí me encuentro, pero yo participé en el grupo número 5, ya que el momento de que yo creé el grupo de WhatsApp para los integrantes de las otras personas, conforme a la clave, ninguno me respondió. Entonces me uní a otro grupo. No tengas pena. Gracias. Luisa, de Los Ángeles, María de Los Ángeles del CID, ¿se encontrará? O Leslie Melissa Dávila Recis. Buenas noches. Buenas noches.
Nosotros en elección de grupo decidimos el Ministerio de la Defensa Nacional, solo que no sé si alguno de mis compañeros me podría apoyar con la presentación ahora, si no solo así. Dentro de las funciones del Ministerio de Defensa tenemos crear medidas para preservar la soberanía e integridad territorial del país, hacer lo necesario para que en caso de que los derechos constitucionales se vean limitados, el ejército pueda asumir las atribuciones correspondientes a él. También deberá dictar la forma en que prestará sus servicios en caso de una emergencia en el país, siempre obedeciendo a la ley del orden público. Mantener en buenas condiciones la estructura militar de los comandos y dependencias militares de la República, y cuando se necesite se apliquen acciones de emergencia que se derivan para los desastres naturales. Existe comunicación entre el Ejército de Guatemala y los organismos del Estado. Encargarse de todo lo relacionado a la jerarquía, disciplina, instrucción y salubridad de las tropas y los lugares donde estén sus cuarteles. Administrar todo lo que tenga que ver con los ascensos, retiros y excepciones militares de conformidad con la ley. Los actos que se relacionen con impartir justicia a los militares deberán regirse por la Constitución de la República de Guatemala. Las leyes aplicables, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 244, 141 y 142. El decreto 7290 con la ley constitutiva del Ejército de Guatemala y la ley del organismo ejecutivo en el artículo 37. Gracias. Gracias, compañera. Se encontrará Catherine Alexandra Zúñiga Nájera. Sí, licenciado. Ahorita voy a presentar pantalla. No tengo pena. Buenas noches, licenciados y compañeros. En nuestro grupo elegimos el Ministerio de Energía y Minas y les voy a leer en las funciones que nosotros colocamos. La primera es investigar y dar a conocer diferentes fuentes, formas y tipos de energía, principalmente renovables, para su uso adecuado y lograr autosuficiencia energética en el país. Coordinar acciones adecuadas del suministro de productos, petróleos y gas natural conforme a la demanda del país. Cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos, la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados del mismo. En la cuarta tenemos formular la política, proponer nuevas ideas respectivas a la legislación que le concierne y supervisar que las funciones de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales sean realizadas conforme a los objetivos planeados. Cumplir las normas ambientales que en materia de recursos no renovables establezca el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales. Expresar opinión en cuanto a cuestiones sobre política o proyectos de otras instituciones públicas que infieran en la evolución energética del país. Y por último, realizar las funciones normativas de control y supervisión en relación a la materia de energía. Solamente. Gracias, compañera. Se encontrará el compañero Mario Roberto Barrios Escobar. Sí, buenas noches. Ahorita voy a presentar. Gracias. Bueno, la ley del organismo ejecutivo en el artículo 40 establece las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A nuestro criterio, las más esenciales son la función de formular la política en materia de trabajo, la de promover las relaciones entre trabajadores y patronos, la función de velar porque los convenios internacionales de trabajo se conozcan, y la de velar porque
la ley en materia laboral se cumpla. El Acuerdo Gubernativo 215-2012 clasifica las funciones en sustantivas, administrativas, de apoyo técnico, de control interno y de coordinación. También establece 2 funciones más que son la de estudiar los convenios internacionales de trabajo y recomendar que se ratifiquen. Y también establece que el Ministerio de Trabajo tiene una función conciliatoria en las relaciones de empleadores y empleados. Solamente. Gracias. Se encontrará el compañero Pablo Moisés Castillo Cuja. O la compañera Tania Giselle Amperes Hernández. Buenas noches, licenciado. Yo estaba en el grupo que acaba de pasar. Ah, bueno. El compañero David Estuardo Pinto. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo estaba en el grupo donde llamó al compañero Pablo Moisés, pero no sé si, bueno, si quiere le expongo lo de nuestro ministerio, porque creo que luego se pasó a otro compañero. Buenas noches, compañeros, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el ministerio que escogimos, que es el Ministerio de Cultura y Deportes. Permítame. Sobre las funciones principales del Ministerio de Cultura y Deportes, pues tenemos desarrollar y exponerle principalmente al Ministerio de Finanzas la planificación del presupuesto anual de los ingresos y egresos que el ministerio lleva a cabo, ¿verdad? A realizar todas sus actividades. Tenemos elaborar y reestructurar las dependencias administrativas del ministerio, promover el deporte y recreación en comunidades urbanas y rurales, así como también colaborar con la conservación y la transmisión de toda la herencia cultural que se da en nuestro país, ¿verdad? En Guatemala. Y principalmente estas que fueron las funciones que escogimos de resguardar y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible para toda nuestra población. Y entre las leyes, tenemos, entre las leyes principales, pues la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Que pues los artículos más relevantes que son el 6, 16, 19 y 31. De la Constitución Política, pues el 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 92. Y de leyes específicas, pues tenemos la Ley para Aprobación del Patrimonio Cultural y Natural, el Acuerdo 1106-2015 sobre los espectáculos públicos y el Acuerdo Gubernativo 27-2008 sobre el reglamento interno del Ministerio en sí de Cultura y Deportes. Entonces, solamente, gracias. Licenciado, buenas noches. Perdone, usted mencionó al compañero David Lipinto, ¿verdad? Sí. Él ahorita en estos momentos no se puede encontrar, pero si usted gusta, yo puedo exponer por mi grupo. Ah, bueno, está bien, no tengo pena. Ok, entonces somos el grupo número 21. No sé si uno de mis compañeros me puede apoyar con la presentación, por favor. Si no, puedes empezar sin la diapositiva, no hay problema. Ah, muy bien, licenciado, no se preocupe. Entonces yo ahorita inicio con la exposición. A nosotros nos corresponde lo que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entre sus funciones de dicho ministerio son las siguientes.
Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales. Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco. Formular en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelos. En coordinación con el Consejo de Ministros, incorporar el componente ambiental en la formulación de la política económica y social del gobierno, garantizando la inclusión de la variable ambiental y velando por el logro de un desarrollo sostenible. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación una política nacional de educación ambiental y vigilar para que éste se cumpla. Ejercer las funciones normativas de control y supervisión en materia de ambiente y recursos naturales, que por la ley corresponden, velando por la seguridad humana y ambiental. Definir las normas ambientales en materia de recursos humanos no renovables. Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso. Controlar la calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, practicarlas en caso de riesgo. Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos. Promover y propiciar la participación equitativa de hombres y mujeres, personas naturales o jurídicas y de las comunidades indígenas y locales. Elaborar y presentar anualmente el informe ambiental del Estado. Y otra de sus funciones primordiales es poder promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de precaución. Entre su normativa tenemos una de las principales, es la ley del organismo ejecutivo, en su artículo número 29 bis. Gracias. Gracias, compañera. Se encontrará el compañero Edwin Giovanni Ramos Rojas. O Oliver Rubén Ramírez Batén. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Si me encuentro disponible, solo que no sé si uno de mi grupo podrá hacerme el favor de pasar la presentación. Puedes empezar sin diapositiva, no hay problema. Ok. Gracias, compañero. Muy buenas noches a todos. Nuestro grupo va a exponer sobre el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo? Un poco más despacio, por favor. Gracias. Como podrán ver, el actual ministro se llama Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer. Sus viceministros se llaman María Isabel Salazar Urrieta, Rodolfo Estuardo Veras Martínez y Giovanni Salazar Ortiz. Estos son los tres viceministros que administran, que son tres viceministros de Administración de Trabajo, Administración de Financiera y de Previsión Social y Empleo. Los fundamentos legales de este ministerio se basan en, en la formulación de política laboral y salaria. Obviamente es obvio que hacer un ministerio de trabajo no puede dedicarse más que al salario. Incluso en la página del Ministerio de Trabajo se puede ver todo el proceso que lleva esto, cómo se decide el salario mínimo. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleados y los trabajadores. Prevenir los conflictos laborales y intervenir de conformidad con la ley. Esto creo que está centralizado en la Inspección General de Trabajo para llegar a un acuerdo entre trabajador y su patrón, su ex patrón en todo caso, o si en ese caso una conformidad dentro del área laboral.
Otra función es estudiar y discutir sus funciones, si fuera de, perdón, estudiar y discutir y si fuera de beneficio para el país, reconocer la ratificación y velar por el conocimiento de las aplicaciones de convenios internacionales de trabajo. Últimamente no he visto que Guatemala ha ratificado convenciones internacionales, pero al parecer lo tiene entre sus funciones. Otra función es la coordinación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y representar al Estado en los organismos internacionales relacionados con asuntos en su competencia. Actualmente creo que Guatemala tiene 2 o 3 miembros, no me acuerdo muy bien, dentro de la OIT. También otra función es administrar, descentralizar sistemas de información y actualizar sobre migración, oferta y demanda. Otra sería velar por el cumplimiento de legislación laboral en relaciones a la mujer, al niño y a otros grupos vulnerables de trabajo. Eso también lo podemos ver en la página del Ministerio de Trabajo, donde hay un espacio específicamente donde habla sobre la trabajadora y cómo emplear a un menor de edad. También está el de diseñar política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores. Y por último sería formular y velar por la ejecución de las políticas de la presencia social. Y pues los leyes que por favor de... Gracias. Esta es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ejecutivo, los reglamentos internos del Ministerio de Trabajo y la Ley de Programas de Aporte y Económica Alto Mayor, que por cierto también, eso también lo aplica en la página del Ministerio de Trabajo, donde también establece cómo emplear a un adulto mayor, los requisitos, los pasos. Es muy interesante la página del Ministerio de Trabajo, donde no solo simplemente da la orden, sino también da el apoyo de los formularios, hasta incluso actualizado y hasta el punto donde no tiene necesario que ande aquí en el Ministerio de Trabajo a presentar su contrato. El patrono puede hacerlo vía electrónica. Solamente gracias. Gracias, compañero. Hasta ahí, Josué, yo digo que hasta ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Josué. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mildred. Tengo 2 propuestas que hacerles. Una propuesta es la de repetir la comprobación de lectura que les acabo de hacer porque tuvieron notas muy bajas. Yo creo que las instrucciones no estuvieron muy claras y las personas que ingresan y no ponen atención colocaron los nombres de las leyes. Entonces, para mí, la idea de trabajar lo que son leyes es que ustedes sepan aplicarlas y usarlas, no que se las aprendan de memoria. Entonces, para fines pedagógicos, obviamente, ustedes necesitan es la nota. Y la nota no les quedó muy buena. Entonces, mi propuesta es repetirla para el próximo viernes a las 7 de la noche y únicamente hacerle la comprobación de lectura sobre las leyes y el día martes hacer el examen de doctrinario, como siempre lo hemos hecho. Esto es para no perjudicarlos. Caso contrario, la siguiente propuesta sería que el día martes les hago el examen doctrinario junto con el de las leyes. Entonces, los escucho. Dime, Juan José. Gracias. No, fíjate que, bueno, aquí lo único que va a cambiar era de colocar el número nada más, solo el número. Solo me tienen que poner el fundamento, no tienen que poner la ley porque yo ya sé qué ley es, ustedes ya saben qué ley, porque para yo hacer la pregunta tengo que leer la ley para poder expresarla. Entonces yo no necesito que me pongan el nombre. ¿Por qué no necesito que lo pongan? Sí deben de ponerlo, pero para eso necesitaría yo enviarles un documento Word, que ustedes lo escriban o ustedes lo hagan a máquina y ya me lo envían escaneado, entonces ahí yo ya lo puedo calificar. Estos formularios nos dan ciertos límites, entonces no puedo utilizar
la forma de, si yo le digo a la máquina, solo califique sí, 3, la máquina va a calificar sí, 3. Y no puedo estar verificando en las líneas, que les voy a presentar la forma de cómo me da las respuestas. No, no, porque ahí les estaría dando yo las respuestas. Entonces, no. La idea es que ustedes la busquen y que ustedes trabajen con las leyes, las conozcan. Las respuestas son así de fáciles. Y eso es lo que yo le pongo a la máquina. Yo antes de hacerlo, enviárselos a ustedes, yo hago la misma prueba. Y obviamente, como yo lo hice, yo saqué 21. Esta es sobre 21. Entonces ahí están las respuestas como yo coloqué las instrucciones. Sin embargo, cuando yo puse el ejemplo de tesorero, 6, creí que solo iban a poner presidente, 6. Pero ustedes pusieron presidente, bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Presidente de la República de Guatemala y no pusieron el fundamento. Y en otro pusieron 8 en letras, no en números. En el otro pusieron 13 con letras y 9 con números. Entonces no lo entendieron. Otra, por ejemplo, donde eran lo de las regiones, pusieron no Chimaltenango. O sea, la zona central era que estaba errónea, entonces puso no, Chimaltenango. O sea, yo en ningún momento puse corríjame, porque obviamente la respuesta era no, y el número del artículo al que correspondía, ¿verdad? Entonces, hay algunos que colocaron los nombres de las leyes y todavía les dije que no necesitaba nombres de las leyes. Y colocaron también en esta, por ejemplo, del decreto 114/97. Entonces, obviamente, todos esos errores los ve la máquina y los califica mal. Entonces, calificar 500 exámenes en líneas me equivocaría. Entonces, lo más factible que yo veo es o repetirlo, hacerlo el día martes junto, pero solo tendrían 1 hora y serían muchas más preguntas. O la otra opción también sería hacer un Word, yo lo hago tal cual, la pregunta, se los mando y ustedes ya lo escanean y me lo mandan. Licenciada, perdone, yo había levantado la mano solamente con una pregunta. Lo que ocurre es que en la pregunta número 1, no la recuerdo ahorita en este momento, era un caso. Pero la pregunta número 2, al menos a mí me quedó ambigua si era parte de la pregunta del caso número 1 y pregunta número 1, o era la 1, la 2 y la 3, que era de lo mismo. O era independiente. Bueno, ahí no, está bien. Mismo. Pero lo que ocurre con Classroom, porque yo tengo bastante experiencia en esto, pues por la didáctica que manejo también, es que Classroom acepta solo un comando. O sea, si usted le pone coma, Classroom no acepta puntos, coma, no. Classroom acepta un comando. Si usted quiere hacer una pregunta directa, es una sola respuesta, no con comas, no con separaciones o no todo junto, porque ahí ya solo toma una de las 3 y entonces habría que... No sé si las toma, porque yo hice la prueba. O sea, antes de colocar, de ponerlo, yo hago la prueba. Entonces, si te das cuenta, aquí está 13,19 y luego está en presidente, 6, Secretaría General de la Presidencia y tiene el número y obviamente tengo los 21 puntos. Tengo 21 de 21. O sea, sí lo acepta. El problema es que se debe de escribir tal cual. Y si yo le hubiera puesto presidente, espacio 6, entonces ahí sí ya me lo califica diferente. Pero por eso, para evitar estas situaciones, por eso decidí dar esa opción. O sea, no sé, yo creo que a ustedes les interesa la nota y a mí me interesa que aprendan. La verdad, yo sí estaría interesada en repetirla si tan mal nos fue.
pero tal vez suplicarle que cambie la dinámica un poco a que sea una respuesta, o sea, limitarlo o a fundamento o a respuesta. Es lo que estoy diciendo, solamente va a ser el número. Muchas gracias. Solo el número del artículo, no Licenciada, yo sí preferiría que sí lo repitiera, y usted dijo viernes, ¿verdad? Así es, el viernes de Dolores a las 7 de la noche. Ah, sería el otro viernes. Ajá. Ah, yo sí aceptaría, licenciada. Ok, ¿alguien más? Yo estaría de acuerdo, licenciada, que se hiciera este viernes. Ocho, licenciada, por el fundamento legal solamente. Ok. Perdone. Ajá. No, tenías que poner los dos, yo creo que ahí eran tres, 141, 142, y no me recuerdo cuál es la del organismo, pero ahí eran las tres. O sea, por eso es que dije números, si se dan, bueno, ahorita no pueden ver, pero en las instrucciones estaba número, coma. O sea, porque estaba esa opción. Pero yo creo que eran demasiados los comandos en las instrucciones, entonces por eso considero que sería mejor ponerle solo el número, sin letras, sin nada de nada, porque ya lo intenté 2 veces y la anterior también tuvimos error, ¿verdad? Pero en esta sí están muy bajos, entonces están bajos por la forma de cómo se escribió, de no seguir las instrucciones. O sea, fuera otra licenciada, les digo, ahí se quedó, ustedes perdieron mi punto, porque yo tengo las pruebas de que sí están las instrucciones y de que ustedes no las atendieron. Pero a mí me interesa que aprendan a usar las leyes. Entonces, prefiero darles otra oportunidad para que lo hagan correctamente y no quedarse con ese punteo, ¿verdad? Porque mi intención es que ustedes puedan subir su promedio con esto y que aprendan, ¿verdad? Esa es la intención. Dime, Elmer. Sí, licenciada, mire, con todo respeto, yo pienso que pasaría lo mismo si se volviera a repetir la prueba por las instrucciones. Pienso que, en mi opinión, sería mejor una prueba de cómo la hacen los demás catedráticos, ¿verdad? Los demás licenciados, que o ya No sea sé de cómo lo selección múltiple o falso o verdadero, ¿verdad? No podemos porque eso es lo más no podemos utilizar eso porque yo les daría las respuestas. Entonces la idea es que ustedes busquen la respuesta. Por eso es que ustedes yo hago 2 pruebas, la doctrinaria donde les pongo falso, verdadero y opción múltiple, y esta que necesito que ustedes busquen la respuesta. O sea, de aquí en adelante, su machete son las leyes. Ustedes tienen que ver qué artículo utilizan para darle respuesta a su cliente. Entonces, esa es la idea. Licenciada, perdón, Dime. Sería de que el viernes de Dolores nos volvería a hacer la comprobación de lectura solo colocando el número del artículo, ¿verdad? Y el día martes 5 de abril sería el examen parcial a las 8 de la noche siempre, ¿verdad? Así es. Ok. Exactamente. Sí, estaría bien. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola, dime, Benito, buenas noches. Gusto saludarla. Solo Gracias, igualmente. un par de comentarios. Ajá. Yo estoy sacando segunda carrera y pues gracias a Dios, pues estoy dando clases en la Facultad de Ingeniería. Allá la cantidad de alumnos es menor y evaluarlos es, digamos, un poco más fácil y la calificada también. Yo entiendo que lo que usted desea hacer es algo automático para usted no calificar 250, 300 pruebas. Serían 500. Pero, le soy sincero, las instrucciones de ayer no eran específicas, estaban muy generales. Usted en el ejemplo puso tesorero, coma y un número, el fundamento legal, pero alguien puede poner el tesorero, o tesorero de la República, o tesorero del... Entonces hay diversas formas de contestar la interrogante, pero van a estar correctas.
Y usted en el validador de respuestas solo tiene la que usted considera. Entonces, si alguien puso el tesorero, el programa lo reconoce como mal. Lo que pasa es que la plataforma de Classroom, con lo que dijo Gloria, ahí es donde aplica lo que dijo Gloria, no te da más opciones para una sola respuesta. Sí, yo entiendo, Lick, pero el formulario de Google, uno después de contestadas todas las respuestas, lo puede uno descargar como un archivo Excel. En el archivo Excel existen los condicionales, que son fórmulas donde uno puede validar no solo una respuesta, existe la función o, y, en donde uno podría poner que si alguien puso tesorero, está bueno. Si alguien puso el tesorero, también está bueno. Entonces, al final, creo que usted se está complicando la vida y también al final estamos perdiendo tiempo, pues, porque imagínese hacer otra evaluación. Es pérdida de tiempo. Entonces, si usted quiere facilitarse la vida, póngalo de selección múltiple. O sea, el alumno que quiere aprender va a aprender, independientemente de cómo lo quiera hacer. Entonces, creo que hay que ser un poco más objetivos con las pruebas y las instrucciones, pues, se prestan a que haya mucha confusión y se facilita la vida a usted y nos facilitamos la vida a nosotros. Yo entiendo que en Derecho son una cantidad de alumnos exorbitante, pero los otros licenciados no se complican la vida, lo ponen en selección múltiple. Entonces, en selección múltiple, si usted ya le mete la data, se lo califica igual, en vez de que usted se complique con que sí, que pongan mayúsculas, que minúsculas, es más tedioso. Ok, gracias. Licenciada, una pregunta. Con Sí, el Rosa. documento de Word, ¿vamos a tener igual una hora? Así es. 1 hora. Ok, gracias. Bueno, y entonces, necesito que me digan, porque aquí la opción que tengo es o dejarles la nota que tienen parejo, Licenciada, y hacer únicamente el examen el doctrinario, que es el día martes, o lo repiten, no lo voy a hacer múltiple. Lo que es ley, no lo voy a hacer múltiple. Tienen que aprender a usar las leyes. Licenciada, disculpe. Dime. Yo la verdad no sé si la dinámica que usted estaba mencionando de Word, pues es similar, por ejemplo, el licenciado de Derecho Civil, de Procesal Civil, pues él lo que hace es que nos da un machote, o sea, ya sea en PDF o en Word, y nos pone las preguntas, ya nosotros las respondemos y las subimos a un determinado correo. Entonces, no sé si se podría practicar. Eso sería perfecto. Eso sería perfecto porque así le pongan... Y sí, toda la razón, la verdad es que, pues, o sea, el tiempo, la verdad es que lamentablemente no todos contamos con el mismo tiempo. Yo también estudio ingeniería. Ingeniería es un asco su sistema, no es igual a Derecho. La verdad es que Derecho tiene una forma temática, pues su sistema es más ordenado. Ingeniería no. Ingeniería recibimos clases hasta los domingos. Entonces, creo que es algo ilógico comparar una carrera con otra porque son cosas muy distintas. Dos. Yo creo, compañera, que lo que hay que hacer es objetivo, al final de cuentas, va para evaluar. Estoy hablando con la licenciada, no contigo. Otra cosa, creo que hay formas de hablar. Creo que nosotros como profesionales, pues todos tenemos derecho a expresarnos, a decir como lo que pensamos, pero creo que hay un límite y usted es nuestra licenciada. ¿Le gusta que me... Muchas gracias. Ok, dime, Lilia. Buenas noches, licenciada. Yo considero que la opción de colocar solo el número del artículo está muy bien, porque ya solo colocamos números, comas, números y ahí ya no nos hacemos bolas. Ok, sí. La mejor metodología sería la mejor metodología sería solo de colocar el número y ya, así de sencillo. Yo no sé por qué los compañeros se ponen tan complicados. Ok, sí, de hecho, gracias Juan Carlos, ni siquiera voy a colocar 2 artículos, sino que voy a tratar de leerlo y que solo pongan un artículo para que sea un solo número. Eso es en cuestión de, ahora, lo que ustedes me dicen en hacerlo en Word,
está perfecto. A mí no me cuesta calificar 257 porque si estuviéramos presenciales, igual lo tendría que calificar. O sea, ese no es el problema. El problema es hacer que ustedes utilicen correctamente las leyes y que ustedes busquen que esté correcto, ¿verdad? Así están satisfechos ustedes y estoy satisfecha yo, para que ustedes utilicen correctamente las leyes. Eso es lo que yo quiero. Ahora, si a ustedes se les complica un formulario, yo lo puedo hacer en un Word y yo se los mando y ustedes ya me lo envían al correo, que de hecho es el correo institucional, entonces no importa cuántos documentos ingresen porque para eso pagan, para que haya suficiente memoria, entonces ahí los pueden mandar. Pero en Word sí sería un poquito complicado para ustedes. Sería como que estuvieran sentados en su escritorio y escribiendo. Se llevan más tiempo de la hora en hacerlo porque tienen que tener las leyes a la mano. La idea es que ustedes tengan las leyes, no que se metan a Google y hagan experimentos, porque las preguntas no vienen textuales, las preguntas vienen sobre personas en casos reales. Entonces, eso es la idea, ¿verdad? En cambio, un doctrinario obviamente es mucho más fácil, es de selección múltiple. Ahí a ley tengo que colocar la respuesta, si no, ¿cuál va a ser la idea de eso, verdad? Entonces, es un poquito complicado a la hora de trabajar con leyes. ¿Qué manda, Mildred? Fíjese que yo sí preferiría que solo fuera el número, porque en documento Word, en la clase de Derecho Procesal Civil, cómo nos cuesta y a veces no terminamos. No logramos. Exactamente. Es mucho y la hora no alcanza. Entonces, si usted nos dejara la oportunidad de que solo colocáramos un número sin nada más, no nos haríamos bolas y estaría bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy viendo los comentarios y la mayoría está de acuerdo, licenciada. Estoy de acuerdo solo en el número, ¿verdad? Aunque hay muchos que dicen Word. Hay algunos que dicen Word. Mucho tiempo, siento. Exacto. Yo siento que lleva mucho tiempo, pues, pero... Sí, mejor número, Lisa, por favor. En Word le gusta que pueden calificar porque es puntear de forma manual, pregunta por pregunta, exacto. Examen. Entonces, Exacto. está en Classroom con el fundamento legal. Nosotros ponemos el número del fundamento legal. Usted ya sabe de qué ley nos está pidiendo. Exacto. Y lo buscamos. Solo el número. Así es. Muy bien, Gloria. Licenciada, ¿y cuando hay fundamento legal en 2 o 3 normas? O sea... No, porque ahorita lo que estoy diciendo es que voy a estudiar muy bien el caso para que solo me dé para un número, porque yo lo que necesito es que ustedes utilicen la ley. Es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, obviamente, tienen que analizar muy bien el caso para que ustedes puedan escribir. No les fue tan mal, sino que lo que les fue mal es en el seguimiento de instrucciones. Y obviamente a mí me interesa que sepan seguir instrucciones. En el caso de que yo dije no pongan el nombre de ninguna ley, pusieron el nombre de las leyes. Les dije que no, pero fíjense que, miren, ahorita hay 153 personas conectadas y son 257 alumnos. Esos 100 van a andar bateando y ahí sí lo lamento muchísimo, pero yo ya no la vuelvo a repetir. O sea, yo considero que se les puede echar la mano y a mí me gusta poder ayudar para que ustedes aprendan, porque esto les va a servir a ustedes de aquí en adelante, no es para mi clase, esto es para siempre y en todas las clases que necesitan utilizar las leyes. Entonces, esa es la idea que yo tengo. Y si pueden subir su nota, con mucho gusto, para mí es súper. Entonces, yo consideré, y de hecho hablamos con la sección C, repetirla y repetirla únicamente, colocar el número, nada más. La persona que me ponga el número y la ley, lo siento muchísimo, pero va a reconocerla mala y ahí se queda, porque la instrucción va a ser coloque únicamente el número, no el nombre de la ley. Si ya lo puso, yo lo puedo presentar a coordinación y ahí lo van a leer y obviamente yo tengo la razón, ¿verdad? Dime, Elmer. Sí, licenciada. Entonces sería colocar solamente un número, ¿verdad? No solo el número. No, nada. Nada. Solo el número. Ya. Está bien, yo estoy de acuerdo con esto, licenciada, que lo repita. Okay. Gracias. Para servirte, Elmer.
Entonces, la mayoría escribió que el número, ¿verdad? Sí, Ok, licenciada. gracias, Ismael. Perfecto. Sí, licenciada. Entonces, quedamos para el día martes el examen doctrinario y a las 8 de la noche, y el día viernes de Dolores el número, la comprobación de lectura únicamente escribiendo número, nada más. Viernes 8, No ¿vale? números, solo número, solo va a ser uno. Voy a ver cómo me invento esto, pero solo va a ser un número el que van a escribir. Y el que no lo quiera hacer está en todo su derecho, tiene la nota que tiene y con mucho gusto no hay ningún problema. Buenas noches, licenciada. Perdón, ¿solo me podría repetir la hora en el que va a ser el examen? Viernes, la comprobación es el día viernes de Dolores, que sería el próximo viernes a las 7 de la noche. Gracias. Los exámenes son martes y jueves, entonces el día martes tienen examen conmigo, es doctrinario de las diapositivas que ya subí y les falta un juego que lo voy a subir hoy en la noche. Gracias, licenciada. Para servirte, que estés muy bien. Entonces, quedamos así. Que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el día martes. Muchas gracias, licenciada. Gracias, a la orden. No, son varias leyes. Gracias, Arístedes, son varias leyes. Está la del Ejecutivo, la de la municipalidad, la de regionalización y la de, creo que es las comisiones, no me recuerdo cuál es la otra. Ah, sí, los consejos de desarrollo. Muchas gracias, Mildred. Esas son, Arístides. Solo serían 4, licenciada. Sí, yo creo que son 4. Una la repetí. Es que un compañero mencionó que había uno fundamento en la Constitución, pero como usted dijo de las leyes compartido. Sí, pero es que la Constitución la hemos estado trabajando y sí tienes que utilizarla. Entonces serían 5 en total. Ajá. Ok, gracias. Sí, porque la Constitución desde el primer día la hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando sobre el bien común, que fue el primer artículo que utilizamos. De hecho, al responder solo el número del artículo, se sabe de qué ley es, porque no todas las leyes tienen el mismo artículo, en el mismo orden y con el mismo fundamento. Exactamente. Entonces, exactamente lo que usted está preguntando al poner el fundamento. Exactamente, ahí sí ya no hay pierde. Ahora, si aplicó mal la ley, entonces ahí sí ya no hay de otra. Muy bien, gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, buenas noches, que estén muy bien, buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Licenciada, viernes 8, ¿verdad? La repetición del examen. Ahorita te digo, a ver qué día es el viernes. Viernes 8. Gracias. Feliz noche. Gracias. Licenciada, buenas noches. Dime, María. Una pregunta. ¿Sí habrá manera de saber a qué ley se refiere para colocar el fundamento? Lo que pasa es que tú tienes, como tú la leíste, si yo te hablo acerca de alcaldes y te hablo acerca de síndicos o de concejales o de algún trabajo de la calle que tenga que ver con reparaciones de aceras, jardines, agua potable, todas esas funciones se refieren al código municipal. Entonces tú vas y lo buscas, ¿verdad? Ese es un tip. Luego, si yo te hablo acerca del consejo que está cerca del presidente de la República, ¿de qué consejo te estoy hablando? Está bien, licenciada, gracias. Entonces, así tienes que ir haciendo lo que manda Mildred. No están respondiendo el Consejo de Ministros, ¿no? Exactamente, el Consejo de Ministros. Entonces, ¿dónde la vas a encontrar? En la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ahí sí no hay. Va a depender mucho de la pregunta, ¿verdad? Cómo esté. En la de que habíamos hablado, donde me escribieron la Constitución y la ley, pues no me recuerdo cuál era la otra ley, de donde hablaba del territorio. Yo creo que era del Código Municipal, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Verdad que sí? Entonces, eso lo vimos en clase.
Entonces, todas las personas que entraron a clases sabían perfectamente que eran 2 leyes las que tenían que colocar los números del artículo, ¿verdad? Pero los demás sí solo utilizaron el de la Constitución. Entonces, ahí marcaba malo. Por eso ahora voy a tratar solo de colocar un solo número de una sola ley, para que no haya problema. Entonces, yo lo que necesito es que la aprendan a utilizar, analicen muy bien y coloquen muy bien las respuestas. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día martes, primero Dios. Gracias. Bueno. Gracias, licenciada. Buenas noches. A la orden para servirles.